Y así trajeron pues a mi padre varios días. Él decía, mencionaba muchos nombres, la muñeca, la piedra del horno, Sirimóndiro y un pantano, y muchos más lugares nombraba a mi padre. La última vez que tocó que lo aseguraran como reo, donde lo aseguraban, alrededor donde estaba él, se dormían los soldados, seguramente como para estar al pendiente. Pero en una de esas, cuando menos se acordó mi padre, ya estaba suelto de pies y manos. Y él me decía que ni un segundo dejaba él de estarse encomendando al Señor de los Milagros. Por eso, el Señor de los Milagros, tan bondadoso, fue el que lo libró de que mi padre también hubiera sido fusilado. Y que le dijo al Señor de los Milagros en secreto, nomás él sabía, Señor de los Milagros, en tu nombre voy a dar los primeros pasos. Fue brincando los soldados. Estaba una barranca a una distancia como de unos 20 o 30 metros. A esa barranca mi papá brinca, pero toca la suerte que no cayó en el fondo de la barranca, sino en la pared de la barranca estaba un escalón, y en ese escalón cayó mi padre. Los soldados, al oír el ruido que mi padre brincó, empezaron a levantarse y a gritar, el reo se le escapó, el reo hijo de esto y del otro, se nos fue. Muchos de los soldados no habían desencillado sus caballos, y ellos pronto les brincaron a sus caballos y echaron a correr, tirando balazos, pensando que mi padre había reconocido por el camino donde habían llegado con él. Pero mi padre estaba en la pared de la barranca. Cuando ya oyó los balazos, muy retirado, que él dijo, voy a tratar de salirme. Logró salirse de la barranca y empezó a caminar, pero empezó a caminar a la contra, no por donde habían ido los soldados. De allí, como a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, encontró mi padre un arbolito muy ramudo. Allí se encajó mi papá y allí estuvo platicando con el Señor de los Milagros, porque él decía que ni un segundo dejaba de encomendarse a la imagen del Señor de los Milagros. A las pocas horas ya amaneció y se salió de donde estaba allí debajo del arbolito y empezó a voltear para todos lados y nomás decía, Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? De momento no reconocía dónde estaba, pero al poco tiempo ya reconoció y dijo, estoy cerca de la muñeca, me voy a ir por esta parte con rumbo a Apu, pero no entró a Apu, sino pasó por la orilla. Después se dirigió a un ranchito que se llama el Rancho de la Escondida. Tampoco llegó al rancho. Se fue dirigiendo a Cirosto. Tampoco entró a Cirosto. Se fue caminando ya con rumbo a las pertenencias de San Juan, Parangaricutiro. Llega él a un lugar donde el callejón de la orilla de San Juan, con rumbo a Cirosto y Zacán, allí hace una Y. Cuando mi papá empezó a caminar por ese callejón, empezó él a divisar a un hombre. Y mi papá, que nomás pensó, ¿quién será ese señor? ¿Quién será? Que era un señor, un tío de él. Al encontrar el señor a mi padre, le dice, Chemita, hijo, ¿tú eres? Sí, tío, yo soy. María Purísima, hijito, ¿por dónde te trajo ese gobierno? Tío, por muchas partes. María Santísima, hijo, en tu casa creen que tú ya no vives, ya hasta rezaron el novenario, porque piensan que tú ya no vives. Mira nomás cómo vienes, con tu ropita hecha pedazos. Sí, tío, así vengo. ¿Cómo le haré para llegar a mi casa? Entonces el tío le contesta, mira, hijo, yo iba a darles agua a unos bueyes que tengo aquí en el potrero, pero no voy, para que tú me esperes allí en el puente de Calicante, que está en la salida de San Juan con rumbo a Zacán. Se devolvió con él y lo dejó debajo del puente. Tú ahí me vas a esperar y yo voy a tu casa para traerte ropa para que te cambies. El señor se fue brincando cercas, brincando solares para llegar en la casa de mi padre. Cuando llegó a la casa, llegó gritándole a mi madre, Lola, Lola, ya viene José María. Entonces le contesta a la mamá, ¿cómo que ya viene José María? ¿Dónde está? ¿O dónde viene? Lo dejé en el puente de Calicante, porque viene con su ropa hecha pedazos. Y vengo para que me dé ropa, para que él se cambie y se venga. Pronto mi mamá le dio la ropa
Y el señor se regresó a llevarle la ropa. Entonces le dice mi papá, tío, ¿y cómo le voy a hacer para llegar a mi casa? Así como yo lo hice, te vas brincando solares, te vas brincando las cercas para que llegues a tu casa y no te vayas por la calle.